me muera quiero tan solo algunos amantes que encierren en sus manos algunos de mis sueños, tan solo unos instantes. Cuando me muera quiero que algún amigo errante al son de sus latidos guíe sus pasos detrás del viento. Muy bien, nos vamos hasta Argentina. Cientos de personas participaron del velatorio y posterior funeral del fiscal Alberto Nisman tras entonar el himno nacional de Argentina. Todos se unieron ante la exigencia de justicia. Los restos del fiscal Alberto Nisman fueron sepultados hoy en un cementerio judío en Argentina. Aplaudido como héroe entre quienes lo consideran víctima del gobierno de Cristina Fernández y criticado por quienes vieron en su denuncia y deceso un complot desestabilizador. Con aplausos y reclamos de justicia, cientos de personas despidieron el cortejo fúnebre de Belgrano, al noreste de Buenos Aires, y fue recibido con banderas y mensajes donde lo calificaron de patriota, genio y héroe en el cementerio judío de La Tablada, a 20 kilómetros al oeste de la capital. Nisman somos todos y la verdad no muere fueron lemas con que despidieron al fiscal en el cementerio, donde un fuerte operativo policial resguardó el ingreso al lugar del entierro. Alberto Nisman fue hallado muerto el 18 de enero, 4 días después de haber acusado a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Tinerman de tramar el encubrimiento de imputados iraníes por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos. El 19 de enero se le esperaba con revuelo mediático en el Congreso, donde iba a explicar su denuncia, pero su muerte pocas horas antes lanzó suspicacias y especulaciones. Por su parte, Diego Lagomarsino, un técnico informático de 35 años y hombre de confianza de Nisman, reconoció haberle prestado, la víspera de su muerte, el arma calibre 22 que terminó con su vida. Muy bien, seguimos con el caso de Nisman, ya que todos los días pues aparecen, no sé si nuevos indicios o vuelcos en esta historia. Y lo que me sorprende es, al final, Cristina Fernández, la presidenta, en vez de quedarse apartada y evitar pues cualquier duda sobre su participación en la muerte del fiscal, al final pues ha creado más preguntas y más dudas. Y se dice pues incluso que la defensa del joven que le entregó el arma al fiscal ha dicho, bueno, si la presidenta sabe tanto, pues vamos a citarla para que cuente lo que sabe. Al final, o sea, te digo, es que se enredó ella solita. Bueno, yo ya dije que creo que el informe del fiscal no ameritaba la acusación que formuló contra la presidenta y el canciller, dicho lo cual el gobierno se ha comportado como si tuviera rabo de paja, ¿no? Claro, porque un culpable, claro. En lugar de hacer una comunicación pública, como finalmente hizo una semana después de la muerte aproximadamente, la presidenta se comunica a través de las redes sociales, primero especulando sobre por qué se suicidó Nisman, luego especulando sobre por qué creía que no había sido un suicidio, luego especulando sobre por qué habría regresado antes de tiempo, digamos, cortando sus vacaciones a la Argentina, luego parece no las cortó. O sea, realmente estaba programado su regreso para el día en que ocurrió. Luego especulando sobre el pasaje de avión de un periodista que decidió autoexiliarse en Israel. Y al final aparentemente esa información tampoco era verdadera. Entonces, en lugar de dejar que el Poder Judicial sea quien dilucide la verdad de los hechos, el gobierno se metía sistemáticamente en temas en los cuales ahora parece claro no tenía información completa o fidedigna, y entonces empieza a proyectar la imagen de que está intentando ocultar algo. Claro, porque al final en estas declaraciones de la presidenta, el canciller, por ejemplo, creo que sí, él no ha hecho ningún comentario alguno y está implicado en supuestamente la denuncia de Nisman, pero es ahora enfrentamiento que hay entre el abogado del informático versus el gobierno, porque ahora están, que lo que pasa es que la presidenta había, me parece, cometido un error al momento de dejar entrever que el chico ese tenía relación con la muerte. Bueno, en todo caso, la fiscal que está viendo el tema ha demostrado independencia, porque en más de una ocasión ha corregido al gobierno. Primero sobre si Nisman, redujo sus vacaciones para regresar antes de tiempo, dijo que no era cierto, y ahora dice, este informático solo está encausado por el tema de la entrega del arma en circunstancias que bajo la ley argentina son dolosas.
pero no hay ninguna otra acusación en su contra, ni está siendo investigado por ninguna otra razón. Entonces, nuevamente el gobierno empieza a lanzar especulaciones sin fundamento, aparentemente, que terminan siendo contradichas por las autoridades judiciales. Muy bien, y de Argentina nos vamos a México con una tragedia. Un camión cisterna explotó esta mañana mientras abastecía dentro de un hospital infantil. Hasta el momento habría 2 personas muertas y más de 50 heridas. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Tranquila. El número de muertos por una explosión de gas ocurrida hoy en un hospital materno-infantil de la Ciudad de México fue reducido a 2 por las autoridades, que informaron una cifra oficial anterior de 7 víctimas. A esto se suma 53 heridos, entre ellos 22 menores. Un bebé recién nacido fue rescatado con vida entre los escombros, pero con un traumatismo cráneoencefálico y ocular. La explosión ocurrió tras la fuga de la manguera de un camión que estaba abasteciendo la cocina del hospital de Coajimalpa, perteneciente a los servicios de salud de la ciudad. Las primeras imágenes de televisión muestran destruida buena parte del hospital. Según cálculos de la alcaldía, la instalación habría quedado dañada en un 40%. De acuerdo a Reuters, este es uno de los peores incidentes con los camiones llamados pipas de gas, que llevan el combustible a domicilio ante la escasez de servicios de gas por tubería. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha expresado su solidaridad a los afectados y familiares. El centro médico en el que se registró el suceso forma parte de la red de hospitales oficiales del Distrito Federal y se ubica al oeste de la capital mexicana. El antecedente más reciente de un suceso similar fue el 7 de mayo del 2013, cuando la explosión de un camión cisterna cargado con gas a las afueras de la capital mexicana causó la muerte de 22 personas, la mitad de ellas menores, e hirió a más de 30. Muy bien, según las cifras oficiales, pues hasta el momento 2 fallecidos, entre ellos una bebé, porque se trata de un hospital donde las mujeres dan a luz, así que había pues muchísimos niñitos de apenas horas que estuvieron al momento del incidente. Y uno se pregunta, bueno, puede suceder, ¿no? Un accidente, una mala suerte, pero no es el primer accidente. Creo que ha habido varios registrados en los últimos meses y te digo que mala suerte para el gobierno mexicano que sucedan tragedias como esta. Y cuando, por ejemplo, estamos pues en el tema pues de los estudiantes, de los 43 estudiantes que los padres no quieren aceptar o no aceptan las últimas informaciones y van a llevar esto a foros internacionales. Pues sí, bueno, digamos que hay antecedentes además dantescos como el de Guadalajara hace ya un buen número de años, en donde por eso la gente debe recordar si ha visto alguna vez estas señales de no excavar aquí, porque hay tuberías de gas en el subsuelo. Claro, todo México es gas, ¿no es cierto? Sí, claro, en las casas, claro, la fuente de, por ejemplo, para calentar el agua es con gas. Es todo, claro. Las cocinas casi todas funcionan a gas. Y claro, el problema aquí es que estalla el camión que abastecía de gas al local, pero muy probablemente también estallan las tuberías que transportaban el gas dentro del edificio, por eso el nivel de daño causado, ¿no? Esto no es Ciudad de México, Coajimalpa es Estado de México, pero yo trabajaba en Ciudad de México y en una zona vecina a Coajimalpa, está muy cerca de la ciudad. Claro, sería como un balneario, sí. Claro, pero sobre todo te digo, esta mala suerte que tiene Enrique Peña Nieto, que es una tragedia tras tragedia, y al momento por eso también él escribe este tuit lamentando pues la situación. Con el tema de los estudiantes se le viene algo difícil porque los padres insisten en tener una versión, no sé, será más coherente quizás, algo que realmente le pueda responder. ¿Qué pasó con sus hijos? Bueno, acá se aplica lo mismo que decíamos respecto a Cristina Fernández, ¿no? Podría decirse que la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo. El gobierno tal vez no tenga la responsabilidad que se le quiere atribuir, pero el hecho es que actuó tan a la defensiva y demoró tanto en actuar que generó sospechas, ¿no? Y ahora revertir eso le va a costar mucho si es que logra hacerlo. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Paraguay. Los miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo asesinaron a 2 alemanes, propietarios de una finca ganadera. Según las autoridades, la pareja habría muerto durante el fuego cruzado entre la guerrilla y las fuerzas de seguridad.
Miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, asesinaron a una pareja de ganaderos alemanes identificados como Robert Nato y su esposa, Erika Reiser Nato, cuando realizaban un recorrido por su estancia en la ciudad de Ibillau, en la provincia de La Concepción. Los ciudadanos germanos se dirigían a una estancia ganadera de la zona para una jornada de vacunación de animales, cuando fueron sorprendidos por los guerrilleros que los tomaron como rehenes. Otras 4 personas que iban a bordo de la camioneta que los transportaba, entre ellos 2 menores de edad, fueron puestos en libertad. Pasadas las 12 horas, el vehículo de la pareja fue hallada a 4 kilómetros de la estancia Retiro Érico. Los liberados manifestaron a la Fiscalía y efectivos de la policía que sus captores les habían dicho que se comunicarían con ellos para acordar una eventual negociación por el rescate de los rehenes, pero no fue así. Durante un enfrentamiento entre los militantes del EP y los equipos tácticos de seguridad, los criminales se vieron acorralados, por lo que dispararon a la pareja. El Ministerio del Interior considera que el ataque pudo ser en venganza por el operativo de rescate, aunque no se descarta que la mujer alemana, con problemas de salud, no haya podido correr al ritmo de los criminales, por lo que fue abatida. Este ataque ocurre un mes después que la guerrilla liberara a Arlan Firk, un joven de procedencia brasileña que estuvo cautivo 9 meses a manos del EPP, pese a que su familia pagó un rescate. Muy bien, eso tiene pues relación también, está consultándote con este adolescente que pasó meses con la guerrilla, logró salir con vida, ¿no? Sí. Los ganaderos son el objetivo, al parecer. Sí, por 2 razones. Bueno, dicho sea de paso, en este caso también querían un rescate, pero hubo un intento de las fuerzas oficiales de liberar a la pareja y ahí es donde se produce su muerte. ¿Por qué van sobre los ganaderos? Habría que recordar la masacre que produce, digamos, el juicio político a través del cual se destituye al presidente Lugo. Algunos creen que estaba vinculada a esta organización. ¿Por qué? Porque en Paraguay no solo hay una gran concentración en la propiedad de la tierra, sino que no es una concentración de muy larga data. No es como en algunos países donde la concentración se produjo en tiempos coloniales. Acá básicamente es repartición de tierras públicas que hace el Partido Colorado en el gobierno en la década del 50. Entonces el pedido de reforma agraria es mucho más fuerte porque básicamente todo el mundo sabe que esas tierras fueron privatizadas de mala manera. Y claro, por un lado es una forma de obtener ingresos, pero por otro lado es una forma de atacar a quienes consideran que no deberían ejercer la propiedad de tierras que deberían retornar al Estado. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Panamá, ya que el Pleno de la Corte Suprema de ese país ha decidido abrir por unanimidad un proceso de investigación contra su expresidente Ricardo Martinelli por presuntos actos de corrupción durante su mandato del 2009 al 2014. Sobre Martinelli pesan los presuntos delitos contra la administración pública, por lo que la instancia judicial solicitó al Tribunal Electoral que levante la inmunidad del ex gobernante y presidente del opositor Partido Cambio Democrático, que impide su procesamiento penal. En respuesta a este proceso judicial, Martinelli arremetió contra el gobierno de Juan Carlos Varela, su antiguo aliado y sucesor, que permitió que autorizara una investigación por corrupción durante su mandato. Muy bien, no solamente es contra la administración pública, corrupción, espionaje, sobornos, entre otros, son algunas de las denuncias que hay contra Martinelli, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es algo histórico en Panamá, ¿no? Pero además lo fundamental es corrupción, no es violar el Estado de Derecho o algo de ese estilo, pero él dice que es una persecución, pero primero esta Corte Suprema no la nombró Varela, el actual presidente, ¿no? Que supuestamente sería el que estaría conspirando en su contra. Y segundo, la votación en la Corte Suprema fue por unanimidad, 9 votos contra 0. Ninguno lo apoya. Entonces, digamos que tendría que ser una confabulación, francamente, de proporciones elefantiásicas, porque todo parece indicar que más bien es que había indicios, ¿no? No quiere decir todavía que sea culpable, pero parece haber habido suficientes indicios para una votación unánime. Bueno, entonces todo queda, pues si él realmente es inocente, tendrá que probarlo pues ante los tribunales. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a regresar con la situación de los 2 rehenes, ya